Metaldeck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. En un día como hoy en la historia, queridos amigos, Catalina Howard había sido conducida a la Torre de Londres. Y había sido conducida a la Torre de Londres con el cargo de que había cometido adulterio. Y el adulterio era considerado como un acto de traición y de traición a la patria por quienes se ocupaban de estos temas jurídicos para defender al rey Enrique VIII. Catalina Howard. ¿Qué le pasaría? 3 días después le cortarían la cabeza a Catalina Howard. Esa historia de los romances de Enrique VIII es una historia bien complicada. Recuerden ustedes que empieza con Catalina de Aragón. Esa Catalina de Aragón es nada menos que la tía del rey Felipe II. Es una princesa española que le da hijos al rey, pero hijos que son mujeres, no le da hijos varones. Y entonces el rey estaba esperando que hubiera continuidad en su linaje a través de los hijos varones. Esa situación llevó al rey a separarse de Catalina, pero ¿qué podía hacer? En un pueblo que era entonces profundamente católico y donde el rey no podía dar mal ejemplo. Pues el único camino era la nulidad del matrimonio con Catalina de Aragón. Y la nulidad se producía, una nulidad bastante rara en el derecho canónico de entonces, porque la reina Catalina había estado casada con Arturo, hermano del rey Enrique VIII. Y entonces, como había sido casada con Arturo, de quien no se sabe si consumó o no consumó el matrimonio con Catalina, esas son las discusiones históricas que nunca terminan en ninguna parte, eso producía una nulidad matrimonial que Enrique VIII esperaba que el Papa le declarara. Pero el Papa no declaraba la nulidad porque todo era en el fondo un problema político y el Papa estaba muy con su majestad el rey Carlos, que iba a ser el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces era un enfrentamiento entre la influencia, el rey Felipe II todavía, era un enfrentamiento entre el rey de España y el rey de Inglaterra. Pero sea de ello lo que fuera, Enrique VIII logra que le decreten una nulidad matrimonial a través de unos procedimientos que terminan con la fundación de la Iglesia Anglicana. Se casa con Ana Bolena. Ana Bolena tiene la vida desgraciada que todos conocen que tuvo la reina Ana Bolena. Le deja una hija que sería nada menos que la reina de Inglaterra Isabel, pero que es considerada como bastarda, porque Ana Bolena también cae en desgracia porque no tiene un hijo varón. Y entonces termina siendo ajusticiada en la Torre de Londres a Ana Bolena. Después viene la historia de Ana de Cleves, una historia también dramática que termina en nada, la misma historia, los amores de Enrique VIII que desembocan en esto que estamos hablando, el matrimonio con Catalina Howard, una niñita. Tenía 18 años, el rey 48, era una niñita muy frágil, el rey era un hombre muy corpulento, muy grande, cada vez crecía más sobre todo hacia los costados y tenía una pasión inmensa por las mujeres, pero especialmente porque las mujeres le dieran un hijo varón. Catalina Howard no había sido una niña ejemplar, eso es verdad.
había tenido relaciones sexuales antes de casarse y entonces se alegó que había engañado al rey porque el rey estaba esperando casarse con una virgen y no se casó con una virgen, y Catalina Howard había tenido amores de los que cuenta la historia, y unos amores pues muy borrascosos con muchachitos de su edad, porque Catalina Howard era una niña. Después del matrimonio, Catalina Howard le fue infiel al rey. Esa es la gran discusión histórica, porque si le fue infiel, entonces sería procedente el cargo que le hacían de traición, y ese cargo de traición tendría la sanción máxima, es decir, la pena de muerte para la mujer adúltera contra el rey que lo había traicionado. Nunca se pudo probar la traición de Catalina Howard después del matrimonio. Si fue traición, que llegara al matrimonio no siendo virgen, sin que el rey lo supiera, esa es otra historia. Pero mujer adúltera nunca se probó que lo fuera Catalina Howard. Llamaron a declarar a los pobres infelices que de muchachos habían tenido relaciones sexuales y noviazgos con Catalina Howard. Dieron declaraciones las que pudieron dar, a sabiendas de que lo que pendía de ellos era una condena de muerte que efectivamente se cumplió. El desenlace de la historia es un desenlace trágico. Catalina Howard, un día como hoy, 10 de febrero, fue recluida en la Torre de Londres. ¿Cuánto tiempo estuvo allá? 3 días. A los 3 días sale de la Torre de Londres para que le cortaran la cabeza en el mismo sitio en que se lo habían cortado a su prima Ana Bolena. Ana Bolena y Catalina Howard eran primas, y allá en ese mismo lugar fue muerta con el hacha del verdugo, un verdugo que fue bastante más eficiente que la princesa Margaret, que había sido ejecutada pocos días antes en una cosa atroz, porque el verdugo era muy poco hábil. El de Catalina Howard fue hábil, le cortó bien la cabeza a Catalina Howard, que murió por obra de las intrigas de Enrique VIII, siempre esperando un hijo varón, siempre esperando una gran sucesión. Faltaba todavía el matrimonio con la señora Parr, la señora Parr, que sería la última que no sería ajusticiada. Tampoco le dio el hijo varón a Enrique VIII, porque Enrique VIII se murió primero que ella. De manera pues que ahí tenemos la historia borrascosa de las 6 mujeres de Enrique VIII, de la cual Catalina Howard es la cuarta que va a morir en la Torre de Londres, como murió su prima Ana Bolena. Ana Bolena, Ana de Cleves, Catalina Howard y finalmente la señora Parr, que termina siendo la viuda de Enrique VIII, que no tuvo una descendencia de hijo varón, pero tuvo una descendencia muy curiosa, la que había sido declarada hija bastarda. Esa niña menospreciada, la hija de Ana Bolena, termina siendo nada menos que Isabel I de Inglaterra. Esas son las quisicosas de la historia, pequeñeces se dirán, puro ornamento de una historia mucho más profunda, pero lo cierto es que esos pequeños ornamentos eran los que hacían la historia en aquel tiempo. Catalina Howard fue conducida a la Torre de Londres un día como hoy en el año de 1542 y sería 3 días después decapitada en la Torre de Londres.